Estar en el Zoom también. Y vamos a ir a abrir a Santiago, esta carta que vamos a terminar hoy de meditar en ella. Vamos a leer a partir del verso 13. Así que les invito a mis hermanos a seguir la lectura. Luego vamos a tener algunas reflexiones de lo que vamos a leer. Dice así el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Bueno, esta es la última porción que tenemos para meditar, de una carta que es una carta muy, por la gracia de Dios, muy sencilla de entender. Ya solo con la lectura podemos entender perfectamente los motivos, los temas, qué cosas Dios a través de este siervo, Santiago, ha querido que nosotros podamos aprender, poner en práctica y ir teniendo nuestro carácter parecido al de Cristo. Y en estos últimos párrafos, movido por el Espíritu Santo a la hora de escribir, Santiago va a hablar de la oración. Es con lo que quiere concluir esta carta. Y vos fijate que a partir del versículo 13 hasta el 18, en casi todos los textos está hablando de la oración. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno afligido? Es una pregunta que hace Santiago que tiene sus respuestas obvias, ¿no? Obvio, estamos afligidos, Santiago lo sabe, porque es una carta que está escrita para las iglesias que tienen pruebas, que están pasando por aflicciones. Pero él dice, bueno, ¿está alguno afligido? ¿Está pasando por una angustia? Haga oración. Cuando uno ve ahí la palabra afligido, la palabra es sufrir penalidades. Sufrir penalidades. Nosotros no usamos mucho la palabra penalidad cotidianamente. Lo que está diciendo es que está padeciendo un gran mal. Está padeciendo o pasando por un tiempo de aflicción. No es un tiempo común de la vida. Es un tiempo, vaya a saber si son días, meses o es años, un tiempo de toda tu vida que se llama el tiempo de la angustia. Estamos pasando por un tiempo de aflicción. Ahí el Salmo 23, ¿se acuerdan cómo lo detalla? ¿No? Es la sombra, ¿se acuerdan? De muerte. Es pasar por ese lugar que no es la muerte, es la sombra. Y es un periodo de tiempo. Por eso no es una angustia común que a uno le puede pasar. Hoy me angustié porque pasó tal cosa, pero ya o a las horas o al otro día ya estoy bien. No. Si es una angustia, si es el tiempo de angustia, si estás pasando por ese tiempo de angustia, hace oración. Hay que orar. Ahora esa angustia puede venir por algo físico, es decir, por alguna enfermedad. Puede venir esa angustia por algún problema material, es decir, algo económico, algún problema en el trabajo, algún problema de vivienda. Esa angustia puede ser que venga porque una persona amada tuya está pasando por un problema y vos, por compadecerte, estás angustiado o angustiada. Y no se te va esa angustia, porque el problema
que no se soluciona de la persona amada, sigue estando. Entonces también estás pasando por compadecerte con el otro un tiempo de angustia. También puede ser que el problema venga porque hay otros que te están dañando. Hay otro que se está confrontando a vos y vos de manera injusta estás sufriendo el daño que el otro te hace. Y puede ser que estés pasando por ese periodo de angustia. O también puede ser que estés pasando un periodo de angustia, de aflicción, por tu propio pecado. Y estás lejos del Señor. Entonces estás pasando por ese proceso. Ahora dice ahí, cuando estás pasando por ese tiempo, cualquiera sea de todo este abanico que acabamos de nombrar, que te toque, hace oración. Hace oración. Yo pensaba en un texto allí en Proverbios, capítulo 25, verso 20. Dice así el texto: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempos de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Es decir, no está bien. Si estás pasando por un tiempo de aflicción, y viene alguien y dice, che, dale, cantemos, estemos en fiesta, no importa, tenés que estar contento. Es decir, es como que alguien en pleno invierno o en plena nieve le saque la ropa, le hace mal. O que sobre la herida y se está pasando un jabón para limpiarse, para sanarse, le eches vinagre a la herida. No, es eso, no está bien. Es el período de la angustia. ¿Estás angustiado? Oración. Ahora dice el texto, ¿está alguno alegre? ¿Cómo dice ahí? Cante qué cosa. Alabanza. Ahí alegre, la palabra es de buen ánimo. Está muy contento o muy contenta. Está jubiloso. Entonces, si estás así, cantá alabanza. Y ahí la parte donde dice cantar alabanza es cantar con un instrumento. Es decir, hace fiesta, celebrá, cantá con júbilo, porque estás alegre. Y bueno, ahí están los dos periodos del tiempo, ¿no? Cuando estás angustiado, no es el tiempo de sacar la guitarra y cantar. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de meditar. Es el tiempo de ir a la presencia de Dios. Y cuando estás alegre y con júbilo, es el tiempo de sacar el instrumento y cantar. Yo pensaba en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová, como dice ahí, en todo tiempo. Mi alabanza estará. Ahora yo digo, qué contradicción. Santiago me dice, mirá que hay periodos de tiempo donde la canción no está. Donde está la oración, no la canción. Pero dice ahí el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Claro, la palabra bendeciré significa me postraré, me inclinaré, me arrodillaré ante Dios para agradecerle, para adorarle y para alabarle. Y alabanza significa hablar bien de Él, en todo tiempo. En tiempos de aflicción, dice Santiago, debemos orar, pero también debemos y podemos bendecir el nombre de Jehová. Lo que no está bien, lo que no nos hace bien es cantar, que es otra cosa, que es sacar el instrumento y cantar. Por eso a veces, cuando estamos en los velatorios, y esto es un buen ejemplo, nadie saca la guitarra en un velatorio y se pone a cantar corito. Che, cante, vamos, cantemos todos. No, pero sí bendecimos el nombre del Señor. Sí bendecimos el nombre del Señor. No es el tiempo de la canción. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Se entendió el texto? Bien, seguimos. Versículo 15. Y la oración... No, perdón. Está alguno... 14. 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Gracias, Omar. En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bueno, estás angustiado, orá. Estás alegre, canta alabanza. Y ahora dice, está alguno enfermo, y ahora viene la oración que tiene que ver con las enfermedades.
La palabra enfermedad ahí habla de gran debilidad física. Gran debilidad física. Estamos hablando de una situación seria. O es una situación de muerte, es decir, la enfermedad y el deterioro físico es una enfermedad de muerte, o es una enfermedad que, si bien no es de muerte, sí trae graves implicancias físicas, que trae angustia. Por eso no es lo mismo una enfermedad común, ¿no? Que uno puede tener fiebre, puede estar una noche con vómitos, puede caerle algo mal en la comida. No, lo que está hablando acá es una enfermedad seria, ya sea de muerte o ya sea que no es de muerte, pero es una grave implicancia física. Entonces dice ahí el Santiago, llamen a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Tienen que ir los ancianos de la iglesia e invocar el gran nombre del Señor. Tiene que haber una invocación. Y la invocación es en el nombre de Jesucristo. Hay que ir con este grave problema, con esta situación seria, una situación extrema, e ir al nombre del Señor Jesucristo. Cuando vos o alguien está pasando por este periodo de enfermedad, hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora dice ahí, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Habla de la oración de fe. ¿Por qué la oración de fe? Porque la situación es grave, necesitamos la intervención de Dios, que haya un milagro, que haya un milagro. Esto va más allá de un tratamiento médico, de una medicina, de un proceso de trabajo físico que recupera a la persona. No, estamos hablando que sí o sí necesitamos un milagro de Dios. Entonces se va a invocar el nombre de Jesucristo para pedirle un milagro, porque el hombre no puede hacer nada, porque la ciencia no alcanza. Entonces vamos a invocar el nombre de Jesucristo para que ese enfermo pueda ser sanado. Por eso la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, ¿se acuerdan cómo dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es? Galardonador de los que le buscan. Que en Dios podemos obtener lo que buscamos, lo que le pedimos. Es necesario que esa oración de fe, el que la hace, crea que Dios puede levantar a salud a aquel que ya por la enfermedad tiene una condena de muerte o tiene un problema de por vida físicamente que la ciencia no puede resolver. Pero la oración de fe puede ir a la presencia de Dios a clamar por un milagro, pero es imposible ir ahí sin la fe. Es imposible. Dice Santiago mismo, capítulo 1, versículo 7, se me vuelan las cosas, por eso voy despacio. Versículo 6 y versículo 7. Lo tiene ahí. Pero pida con fe. ¿Cómo sigue? No dudando nada. No, pero mirá que esto es imposible. Bueno, pero no podemos dudar. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero hay un texto allí en Mateo capítulo 13, versículo 58. Estaba Jesús en Nazaret y termina el texto diciendo así: y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? ¿De qué se imaginan? De la incredulidad de ellos. Había hecho milagros, pero pudo haber hecho más, pero no creyeron en él. El texto ahí hablaba de que no hay profeta en su tierra, ese texto tan famoso, porque los propios familiares y los propios conocidos de él no creían que era el Señor.
era el hijo del carpintero. ¿Se escucha ahí? Si no, pego más grito, ¿eh? Bárbaro. Entonces, por un lado, cuando nos habla Hebreos de la fe, es necesaria la fe. Cuando nos habla Santiago, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y el otro, pero es necesario que vayamos con fe, porque si no, no vamos a recibir, dice ahí Santiago. Y después dice Mateo, porque tenían incredulidad, no había más milagros. Es necesaria la fe y es fundamental la fe. Creer genuinamente que el Señor puede hacer este milagro. Por eso, llamen a los ancianos. Porque se supone que los pastores de la iglesia, los ancianos, son los hombres de fe de la congregación. Y ellos tienen que orar por la fe. Recuerdo una anécdota, la recuerdo así muy poquito, pero hoy la recordaba cuando pensaba en todo esto. Había, no me acuerdo muchos por los detalles, pero había un problema en la casa de una familia y se habían juntado unos pastores. Y uno de ellos contó la anécdota. Dice que fuimos unos cuantos, entre 4 o 5, y los que estaban ahí, decía este pastor, eran pastores relevantes, de mucho testimonio, muy conocidos de las congregaciones, y se juntaron porque iban a orar. Y uno de los más relevantes de ahí, antes de entrar a la casa, le dijo, ¿cómo estás en la fe? Decime la verdad. Y empezó a preguntarle a cada uno, porque si había alguno que decía, mira, estoy más o menos, no entres, le decía. Porque es necesario la fe. Es necesario. Acá le está pidiendo a estas personas, si alguno está enfermo, llame a los ancianos e invoquen el nombre del Señor Jesucristo con fe. Con fe, pues está pidiendo un milagro. Ahora, si nosotros sacáramos este pasaje de su contexto inicial, ¿no?, de Santiago, si lo sacamos de ahí, este pasaje, ¿no?, esta expresión que dice ahí, la oración de fe salvará al enfermo. Si sacásemos esa frase, la oración de fe, y lo llegásemos a interpretar sin el contexto de Santiago y sin el contexto de la Biblia, la sacamos y le agregamos lo que dice 1 Corintios 12, que el Señor repartió algunos dones de sanidad y a otros dones de milagro, y sacamos eso y interpretamos a nuestra manera lo que está diciendo la palabra de Dios sin su contexto. Bueno, esto es lo que hicieron muchos estafadores, muchos charlatanes de la fe, que van a ver locales que dicen reuniones de milagros y sanación, ¿no? Te va por la calle Rivadavia o por la calle, o la avenida Rivadavia o por Boedo, va a encontrar locales que dice noche de milagros y de sanación. Son mentirosos, son gente que no son cristianas, que engañan a la gente a través de este texto sacado de contexto. ¿Y qué hacen estos charlatanes? Bueno, ellos dicen que pueden sanar, que traigan a los enfermos, que esta noche va a haber milagros y ellos lo van a sanar porque tienen el don de sanación, porque tienen el don de milagros y como dice el texto, porque la fe, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué pasa cuando no se sana? Que son la mayoría de los casos, salvo que haya algo arreglado, ¿no?, de alguien que está con ellos para mentir. ¿Qué pasa cuando no son sanados? Bueno, ahí viene el chantaje y ahí viene el defraudar. Les dicen, claro, lo que pasa que, como dice la Escritura, si no orás con fe, no va a haber sanación. Es por culpa de tu fe. Y ahí empiezan ellos a enseñar que la fe, de alguna manera, no sé cómo hacen, manipulan y le dicen, miren que la fe está relacionada con las ofrendas que ustedes dan. Ahí empiezan a decirles, miren, si ustedes más dan al Señor, más ponen plata en las ofrendas, más fe. Entonces van a haber salud. Si usted pone más dinero, Dios va a ver más fe, entonces se va a dar su milagro. Y si usted da un dinero y el milagro no aparece es porque está dando con poca fe. Y así, ellos se llenan sus bolsillos del dinero de las personas. Yo recuerdo un
un meme ahí en el tiempo de la pandemia, que había uno de estos templos que decía noches de sanidad y de milagros, un cartel que decía reuniones suspendidas por COVID. Es decir, una locura, una locura. Y ahí es Dios iluminando con la verdad y mostrando los fraudulentos que son. Ahora, también pienso que la gente o se olvida fácilmente o realmente quiere este tipo de liderazgo, porque es notorio que es mentira, pero la gente quiere creer en estas cosas. Pero es fuera del contexto. ¿Qué es lo que dice realmente el texto? ¿Cuál es el contexto que nos explica este texto raro que dice que la oración de fe salvará al enfermo? Mira lo que dice en Santiago, ahí mismo, capítulo 4, versículo 15, lo habíamos meditado hace unos tiempos. Dice así, hablando de aquellos que se manejan sus días, sus vidas, toman decisiones sin buscar a Dios. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y hagamos esto o aquello. Ahí el Señor está diciendo que es Él el que quiere hacer las cosas, depende de su voluntad. Vos podés planificar, vos podés decir, bueno, yo quisiera unas vacaciones, quisiera este trabajo, quisiera hacer este proyecto, pero dice, y buscalo a Dios, no te manejes solo porque eso va a salir si Dios quiere. Santiago nos explica en este contexto que está la voluntad de Dios, que es si Dios quiere hacer las cosas, Él las va a hacer. Cuando en Hechos capítulo 7 está Esteban predicando y hablando el Evangelio, sucede algo en particular. En un momento Esteban es apedreado. ¿Por qué? Porque él dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo empieza a ver la gloria de Dios. Y dice que lo ve a Dios en su trono y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Cuando los judíos escuchan esto, se agarran la cabeza y empiezan a apedrearlo. ¿Quién estaba con ellos? ¿Se acuerdan? Saulo. Lo apedrean a Esteban. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo, con una visión particular de Dios, la cual fue real. Ahora Esteban no sobrevivió de esa apedreada. Murió en ese momento. ¿Pero acaso no era un hombre de fe? ¿No era que la fe lo puede sanar? ¿Por qué no hubo un milagro ahí? Si era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 14 que Pablo, aquel que vio esa apedreada, porque dice que tenía las ropas, y vio esa apedreada, él ya convertido, va a Listra, y él lo persigue, un grupo de judíos lo alcanza y lo apedrean. Y lo sacan, dicen, pensando que estaba muerto, lo sacan de la ciudad. Y dice que al otro día se juntaron los discípulos con él, se levantó, un milagro, nadie sobrevive. No hay registros históricos de que alguien haya sobrevivido a una piedrada. ¿Por qué? Porque te revientan la cabeza, te revientan los órganos, te están tirando piedras en el piso. Pero algo pasó con Pablo. Dice que él se levantó y al otro día iba confirmando a los hermanos. Había pasado un milagro, Dios hizo un milagro de sanidad en Pablo. Pablo también tuvo una visión de Jesucristo el día que se convirtió. Y también Pablo era lleno del Espíritu Santo. Pero en este momento Dios quiso a uno salvarle, sanarle, y a otro no. Y los dos tenían fe. Pero Dios decidió en su voluntad. Porque Él cuando quiere sana y cuando no quiere no sana. En Hebreos capítulo 11, como vinimos meditando hace unos meses atrás, en el versículo 33, dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Miren el éxito. Dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Bueno, la fe, ahí, para arriba, todo bien, todos milagros.
Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Y todo lo contrario, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, etcétera, etcétera, etcétera. En la misma lista de los que son héroes de fe. Decía ahí el texto que estábamos leyendo: llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es el Señor que lo levanta. Hay una soberanía de Dios que a veces quiere aquel que tiene una enfermedad de muerte y Dios sacarla, limpiar, y viene la salud completa y no va a morir. O a veces Dios quiere que muera y lo acompañamos orando por él hasta su partida. A veces estamos orando para que aquella afección física que va a ser de por vida, Dios haga un milagro y esa persona de golpe o puede caminar, o puede ver, o puede oír, o puede manejarse normalmente cuando no podía, cuando iba a tener un problema físico de por vida, o a veces esa persona va a llevar su problema de salud todos los días de su vida, hasta que vaya a la presencia del Señor, como le pasó a Pablo cuando pedía que ese aguijón en la carne se fuera. Todo depende de la soberanía de Dios y de su voluntad. De nuestra parte hay que orar con fe, no dudando de nada. Y de la parte del Señor está su voluntad si quiere sanar o no. Por eso malinterpretar este texto ha hecho que iglesias mucho más grandes que esta se llenen de más gente que nosotros, pensando que aquel que está parado acá, que generalmente lo vamos a ver dentro de un púlpito, con un escenario, con ropas y con estrellato, ¿no? Con popularidad, jamás vas a ir a poder comer a la casa de esa persona. No vas a saber ni dónde vive. No vas a poder ni hablar con esa persona porque es un estafador. Lo vas a ver ahí, mintiendo. Jamás lo vas a ver en la guardia del Tornudo, del Subizarreta, que dónde debería estar si tenés ese don. Andá a la guardia y empezás a... No lo vas a ver ahí, porque es una estafa. Son mentirosos. Para ellos está reservado un juicio por haber mentido y hacer tropezar a la gente. Ahora, mis hermanos, sí se pide de los ancianos de la iglesia y también de la congregación la fe de que Dios sí puede hacer el milagro, de que Él sí puede hacer el milagro. Y nosotros tenemos que orar con esa fe, de que Él puede. 15 y 16, estamos leyendo. La oración de fe salvará al enfermo. Y sigue. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hablamos de la oración de salud, de la enfermedad, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de oración, porque ahí habla de la palabra pecado y habla de que el pecado trae consecuencias en la vida y hay una salud espiritual que se pierde. Por eso es una oración de confesión y de arrepentimiento. Y si hubiere pecado, si el problema que está pasando, esa angustia que le está trayendo, a veces problemas físicos, porque somatizamos, dice a David que cuando estuvo lejos del Señor se envejecían, ¿se acuerdan? Mis huesos. Puede ser poético, o puede ser que él entendía que estaba cada vez peor y que ya no ni físicamente podía responder. Porque es un problema del alma que está lejos de Dios por culpa del pecado no arrepentido. Esa es la oración de confesión y de arrepentimiento. Será sanado, dice Dios. Será sanado. El pecado no confesado ni arrepentido trae problemas muchas veces de salud física y espiritual a causa del pecado. Confesaos y seréis sanados. Hace unos más o menos más de 10 años, una persona, no está aquí, me agarró afuera del centro deportivo, una persona que tenía problemas psiquiátricos, se notaba, me agarró aparte y me dice, mira, ¿puedo hablar con vos? Sí, sí, mira, hablé con el psicólogo y lo que me aconsejó el psicólogo es que algo que me va a hacer bien a mi salud es pedirle perdón a todos los que algún día ofendí.
Y yo me quedé, digo, el psicólogo te dijo eso, sí, sí, sí. Así que te pido perdón si te ofendí, si te hice mal. De hecho, lo hice y te pido perdón. Le digo, bueno, no, quédate tranquilo, le digo, yo te perdono, le digo. Le digo, pero eso está escrito en la Biblia hace tiempo, le digo. No, sí, sí, pero bueno. Problemas del alma con respecto al pecado personal. Sí, mis hermanos, el pecado no confesado, el pecado que debíamos pedirle perdón a la persona que ofendimos y perdón a Dios y nos endurecemos para no arrepentirnos, sí, trae una angustia al alma, trae dolor al alma y se enferma. El alma se enferma del pecado no arrepentido. No de los que cometemos, todos cometemos pecados, pero ¿qué pasa cuando no te arrepentís? Cuando no lo confesás, cuando lo ocultás. ¿Se acuerdan a la antigüedad cuando este personaje bíblico ocultó el pecado bajo la carpa, ¿no? Qué bárbaro, qué pecado de acá. ¿Cuál fue la consecuencia? Toda la familia murió. Porque por culpa de él tropezó el pueblo. Por culpa de él, 3.000 habían muerto por culpa de su pecado. Sí, sí, el daño no solamente es personal, también dañamos al cuerpo de Cristo. Como hijos de Dios pertenecemos a un cuerpo y si el dedo se enferma, empieza a ver la gangrena, ¿no? Y tenés que como champuten el dedo porque va a destruir el cuerpo. Mis hermanos, es una figura de que tu pecado no confesado contra tu hermano, contra tu hermana, trae podredumbre a tu vida y a la iglesia. Pero cuando vos te arrepentís y decís, te pido perdón, te ofendí, te pido perdón, perdóname, Señor, perdóname por mi pecado, sanará. Por eso la iglesia se sana. La iglesia vive tiempos de comunión hermosos cuando nos pedimos perdón los unos a los otros, cuando confesamos, el culpable fui yo. No, pero yo te grité primero, sí, sí, pero yo también soy culpable. O porque hice que me gritara, o porque yo también respondí de la misma manera. O porque no respondí, pero después de ese día no te saludé más, porque no te perdoné en mi corazón. Pero cuando vos te arrepentís, se sana. Dios lo sana. La oración eficaz, dice ahí, del justo puede mucho. Eficaz, ¿por qué eficaz? Dice ahí la palabra que eficaz es alguien que es activo, es alguien que está obrando, está operando, está haciendo, y me encantó esta palabra, hace que las cosas existan. Alguien eficaz, por ejemplo, es alguien que dice, che, tenemos hambre, listo, yo mañana me levanto temprano, voy a trabajo 8 horas, me van a dar el dinero del día, voy, compro la comida y a la noche comemos para comer a la noche y para comer mañana a la mañana. Y mañana a la mañana me sigo levantando. Es alguien que produce, que hace que las cosas existan. Ese es eficaz. Una persona eficaz es eso. La oración eficaz es la oración de aquellos que buscan que las cosas se den, que van a orar esperando que las cosas se den. No es una oración y me olvidé. No, no, estoy orando para que esto se produzca, porque Dios lo puede dar. Es alguien que dedica un tiempo, un rato, cada día para clamar, que persevera en esto. No es que oro un día, no, estoy orando por la salud que no se puede curar humanamente, por la salud de aquel que no, si no es sanado va a vivir todo el tiempo con este inconveniente, por la salud de las personas que no se arrepienten, que están espiritualmente cada vez peor y que vemos en la iglesia que está viendo esta podredumbre y nadie se está, o hay muchos que se están peleando con otros, y yo voy a orar para que Dios sane al enfermo, cualquiera sea su dolencia, o si tiene un problema de muerte, o aquel que está enfermo espiritualmente. La oración eficaz es de alguien que va a dedicar el tiempo a eso, que va a dedicar esfuerzo, va a perseverar, lo toma en serio, quiere que las cosas se den, va y produce, entonces dedica tiempo a la oración. Y yo leía esto y meditaba en esto y me miraba en este espejo.
donde Santiago evidentemente lo que está diciendo lo practica, porque dice, hagan esto, oren eficazmente. Y yo digo, yo estoy orando eficazmente, me estoy llevando la carga de enfermedad, la carga del pecado de otros no arrepentidos, la carga de cualquier situación de la iglesia imposible. Y estoy orando, orando y orando de manera eficaz para que Dios haga su milagro. Dice Santiago, de esta manera tenés que orar, porque lo otro no es eficaz. Llámalo como quieras, pero no es eficaz. No es eficaz. Y ahí da el ejemplo de Elías, alguien que oró con fervor, fervientemente. Dice que Elías era un hombre justo, porque la oración de justo puede mucho, así que entendemos que Elías es un hombre justo, pero también dice que era un hombre con las mismas pasiones que nosotros, es decir, un hombre de carne y hueso como vos y como yo, como vos y como yo, sujeto a las mismas pasiones, pero él oró con fervor, oró con eficacia. ¿Qué espera del Señor? Que seamos hombres y mujeres entregados a la oración, eficaces, que dedique un tiempo para pedir a Dios los milagros que necesitamos. Todos los milagros que necesitamos, Señor, vos lo podés hacer. Y persevero, y persevero, y persevero, y llevo la carga a Él. Él quiere eso. Este tipo de oración puede mucho. Puede mucho. Y concluimos, mis hermanos, con los últimos dos textos. Los últimos dos textos, 19 y 20, son textos para hablar, ya es un mensaje para que dedicar, pero vamos a ser rápidos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía, somos guarda de nuestro hermano. Metámonos en la cabeza y en el corazón. Soy guarda de mi hermano que está al lado, que está enfrente, de mi hermano de la iglesia. Soy guarda, soy responsable de él. Hermanos, si alguno de acá, tu hermano en Cristo, está pasando por un periodo de vida donde se ha apartado de Dios, donde ha tomado malas decisiones, porque donde dice extraviado de la verdad, es decir, no está tomando decisiones bíblicas en su vida, no está tomando el consejo de Dios, por lo cual está yendo para otro lado, pero es un hermano en Cristo, no es un anatema que estuvo acá y ahora va en contra del Evangelio, ese es un anatema, no, es un hermano débil en la fe, que está tomando malas decisiones, que se apartó del camino. Dice ahí, hermanos, si ves a alguien así, anda a buscarlo. Pero está en el contexto de la oración. Sí, hermano, está en el contexto de la oración. Tenemos que orar. Primero, para que el egoísmo no nos haga olvidar del hermano, o el egoísmo no nos tire para atrás en ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque ese hermano que se apartó de la verdad, es muy probable que no nos quiera recibir. Que si le tocamos el timbre y se asoma por la ventana y sabe que somos nosotros, va a dudar si abrir la puerta o no, porque sabe que no vamos a ir a hablar de los partidos de fútbol, sabe que no vamos a hablar de vacaciones, sabe que no vamos a ir a comer un asado. Sabe perfectamente lo que vinimos a hablarle. Pero también para nosotros es una situación complicada, porque sabemos que no vamos a hablar de fútbol, no vamos a comer un asado con él, no vamos a pasar una tarde linda, sino que vamos a hablar del problema de su vida lejos de Dios. Entonces también tenemos que ir nosotros orando, porque, mis hermanos, es más lindo juntarnos a comer un asado como el otro día, ¿no? Y mientras estamos todos unánimes, la pasamos bárbaro, o las mujeres en la reunión de oración de mujeres la pasaron bárbaro, comieron, se divirtieron, cantaron. No es lo mismo ir ahí, es más agradable, que ir a tocar el timbre o golpear la puerta del hermano que sabe que vamos a hablar las cosas que él no quiere hablar. No es fácil, pero mis hermanos, dice el texto, es que si lo hacemos volver,
si lo hacemos volver. Por eso hay que orar. Que Dios haga el milagro que nosotros no podemos, que hablar a su corazón y hacerlo volver. Por eso hay que ir, por eso hay que orar. Señor, dame las fuerzas, el ánimo, el amor para buscar a mi hermano que se apartó, porque no vamos a hablar de las cosas que nos encantan, que nos gustan, no, vamos a tocar los temas complicados. Y es necesario que Él me abra la puerta para hablar de estas cosas, y es necesario que yo vaya y confronte esa situación difícil por el solo hecho de saber que Él puede volver, que Dios puede tocar el corazón y hacerlo volver. Porque si lo hacemos volver, dice el texto, salvará de muerte un alma. Y como estamos hablando del contexto que es un hermano en Cristo, no está hablando de la salvación eterna, sino está hablando, cuando hablamos de muerte, Dios habla de separación. Que estamos muertos cuando estamos separados por Él. Bueno, perdió la comunión con Dios, está separado de Dios, Él decidió alejarse o ella decidió alejarse, entonces no tiene comunión. Vamos a lograr a través de esa visita, a través de haber orado por ese hermano, de irlo a buscar, que si volvió en comunión con Dios, se arrepintió y volvió en comunión. Y también puede ser que hayamos salvado su vida, porque vaya a saber si sigue por ese camino y no vuelve, si siguiendo por ese camino no ve la muerte más rápido que si hubiera buscado el otro. No lo sabemos. Porque cuando tomaban la cena indignamente, ¿se acuerdan? Algunos están enfermos y otros murieron. Porque Dios quería, no, porque tomaron indignamente. Entonces tal vez puede ser que les salvemos de la muerte temprana. Lo que vamos a salvar es su comunión con Dios, es su vida cristiana restaurada y es su vida para seguirlo a Él. Y dice, cubrirá multitudes de pecados. No es como hablábamos recién del pecado de Acán, que me metía todo abajo de la alfombra. No es que cubrimos y acá no pasó nada. No. Está hablando de que Dios, a través del arrepentimiento de ese hermano que vuelve, limpia todos sus pecados. Todo lo que hizo esos días o esos años, Dios lo limpia. Y dice que lo pone al fondo del mar y no se acuerda nunca más. Y volvemos. La oración. Qué importante que la oración tenga fe. Qué importante que la oración, el nombre de Jesús sea invocado. Qué importante, mis hermanos, que tengamos una oración eficaz, con fervor, que llevemos la carga de nuestros hermanos que sufren una enfermedad de muerte o muy severa, o que llevemos la oración, llevemos las cargas de los hermanos que tienen que restaurar su vida espiritual en medio nuestro, que tienen que pedirse perdón y orar en casa por ellos, por casos que sepamos o no. Qué importante es orar por aquellos que se fueron, que hay que ir a buscar. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y es un tiempo, dice Santiago, y lo venimos meditando, que tal vez como iglesia empecemos a practicar de manera individual esta oración eficaz. Que no es venir acá, delante de ustedes, y montar una oración pública manifestándome que soy eficaz en la oración. No. Es en el secreto, es en la comunión con el Padre. Lo sabe Él y lo sé yo, de orar a Él y clamar como Él pide. Que así sea, mis hermanos, que estas reflexiones y este final de la carta nos aliente a tener esta entrega en oración. Oramos, mis hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo de lectura de tu palabra, Señor, este tiempo que hemos leído Santiago. Ha sido claro tus mensajes, Señor, y gracias a que a pesar de nuestra torpeza, al menos la mía, Señor, tu palabra puede tocar corazones, puede hablar a nuestras necesidades, Señor, y también, Padre, puede cambiar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como hemos leído,
a tener esa oración eficaz que tú pides de tu iglesia, Señor. No solamente de los pastores que llevan la responsabilidad del ejemplo, sino de todo tu pueblo, Señor. Que podamos orar por los enfermos como tú quieres, con fe, sabiendo que tú eres el hacedor de milagros, que tú sí puedes salvar, Señor, y sanar a aquellos que tienen enfermedades serias. Padre, por aquellos que necesitan restaurar su vida porque han pecado los unos contra los otros, Señor, para que haya sanidad en lo espiritual aquí en tu casa, para que nuestra comunión, Señor, sea genuina, Padre, para el amor mutuo, Señor, para la salud del cuerpo. Pero también, Señor, ayúdanos a orar por aquellos que se han apartado, que, Padre, es difícil ir a buscarlos, porque es difícil, Señor, establecer esa charla, pero, Padre, poder orar por ellos e ir con la esperanza de que tú les puedes tocar el corazón y que ellos puedan volver a ti. Danos una iglesia entregada a la oración, cada uno en su casa, Señor, cada uno en soledad, Señor, para que cuando estemos juntos, Señor, tengamos testimonios que hemos estado contigo, de haber sido llenos de tu Espíritu, Padre, de haber tenido comunión en oración, Padre, para que haya, Señor, estas bendiciones de ver tus milagros aquí, tus obras de fe, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en el bautismo. Recuerden